están? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Vamos de inmediato con la imagen del día y que tiene que ver con este ataque a 3 mujeres y un carabinero durante la marcha pro aborto libre realizada ayer en la noche. Las víctimas fueron apuñaladas durante la manifestación. Por eso el repudio ha sido transversal. La Intendencia Metropolitana anunció una querella, el gobierno mostró su rechazo. No compartir una causa jamás puede justificar la violencia, dijo la ministra Pla, y la ex presidenta Michelle Bachelet también repudió este ataque a través de su cuenta de Twitter. Pero hasta ahora no se ha logrado dar con los responsables, se están investigando todavía las circunstancias de este incidente, pero todo este revuelo sirvió para que quedaran en evidencia algunos sectores más extremos que no toleran que se dé siquiera la discusión sobre este tema. Se podrán tener distintas opiniones, debatir sobre el aborto ha sido intenso en todos los países donde esto se ha abordado, pero la violencia solo contamina cualquier análisis racional. Que se pueda opinar sin que eso implique un riesgo para quien lo haga. Esta es una cobarde agresión que esperemos no se quede solamente en el repudio, sino que se investigue y sancione. Esa es la imagen de este día, pero hay otras informaciones que han estado también marcando esta jornada. Este ataque de hackers que dejó al descubierto nuevamente la fragilidad de nuestros datos en el ciberespacio. La información de más de 14.000 tarjetas de crédito quedaron expuestas. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente abrió de oficio una causa penal y el CERNAC ofició a 18 entidades financieras por esta filtración. ¿Estamos lo suficientemente protegidos ante este tipo de ataques? Bueno, esta noche vamos a conversar sobre esto con 2 expertos en ciberseguridad. Y el proyecto de ley que regula las plataformas de transporte remunerado de pasajeros, Uber o Cabify, cumplió ya 2 años en el Congreso. El Ejecutivo introdujo una serie de indicaciones hace algunos días atrás, entre las que están exigir la hoja de vida de los conductores, además de estipular que las plataformas o aplicaciones tendrán que constituirse como una empresa, iniciar actividades y pagar impuestos en nuestro país. Los taxistas no están satisfechos y anunciaron un paro para este lunes. Vamos a conversar sobre la regulación de estas plataformas digitales de transportes junto a Ricardo Weder, quien es presidente global de Cabify. Y tenemos en el día de hoy una pregunta, como es habitual, para que ustedes participen, para que voten ahí en la página de Facebook de 24horas.cl. Lo estamos viendo ya. ¿Sientes que tus datos personales están resguardados lo suficiente en el sistema bancario? ¿Sí o no? Están ahí las alternativas. Ustedes tienen que votar y al término de esta Vía Pública vamos a estar revisando el resultado. Vamos a la pausa y al regreso vamos a estar con el debate aquí esta noche. Regresamos a Vía Pública para analizar este tema que tiene que ver con estas 14.000 tarjetas de crédito cuyos datos fueron filtrados. Eso encendió todas las alarmas, pero lamentablemente no es el único incidente del cual hemos tenido que conversar en el último tiempo que está vinculado al tema de ciberseguridad. Queremos analizar en detalle qué fue lo que pudo haber pasado con este tema. Estamos con Alejandro Evia, quien es investigador del Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. Alejandro, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Y Daniel Álvarez, quien es fundador de Derechos Digitales, socio de Ciberseguridad Humana. Daniel, también muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Esta noche. Primero me gustaría conocer la opinión que tienen ustedes respecto a qué es lo que pudo haber pasado con esto. Porque hoy día escuchaba a algunos que decían, no, en realidad esto no es un hackeo, en realidad se filtraron datos. ¿Cuál puede haber sido la situación que provocó esta alerta respecto a 14.000 tarjetas de crédito? Mira, no es claro, no se sabe muy bien. Lo único que se sabe es que esta información es de tarjetas pertenecientes a varios bancos, pero no hay ningún indicio que hayan hackeado bancos, por ejemplo. Se habla de filtración masiva. En realidad son 15.000 datos, eso es re poco en esta área. Hay filtraciones de millones de datos típicamente en muchos contextos, de hecho esto ocurre todo el tiempo. Pero lo que pasa en este caso afecta a varios bancos. Ahora, no se sabe de qué institución, de qué entidad, de qué comercio, por ejemplo, fue filtrado. Ya, pero ese es un primer punto, en el sentido en que al ser tantos los bancos, lo más probable es que esto se puede haber obtenido de otra institución, de otra empresa, de su base de datos donde estaban todas estas tarjetas de crédito. Es la conjetura, es lo más probable. Es lo más probable, sin embargo, no hay evidencia, no sabemos exactamente, hasta el momento no sabemos exactamente de dónde. Hay ciertas conjeturas, se habló un rato del Correo de Chile, etcétera, pero sin embargo todavía no es claro. No sabe. Lo que sí es bien probable que sea una entidad, un comercio, algo, no sabemos si acá o afuera.
Ya, más que todos los bancos en sí que hayan recibido un ataque simultáneo. Eso pasa a la siguiente pregunta. ¿Qué tan vulnerables son esas bases de datos que pueden estar en tantas empresas a las cuales le entregamos todos los días nuestra información? Una de las debilidades institucionales que nosotros tenemos es que tenemos muy poca cultura de protección del dato. O sea, sin ir más lejos, estamos súper acostumbrados a entregar el RUT. El RUT es un identificador único que permite vincularte con mucha información. Y nosotros ya analizamos el acto de entrega del RUT. Y eso da cuenta de la poca cultura que tenemos. Eso a nivel individual. Y si lo llevamos a las empresas, uno puede ir registrando como a lo largo de la evolución de la historia el hecho de que se haya incorporado tecnología en el proceso no necesariamente significó que se incorporó tecnología segura. Y tenemos todavía muchas empresas que manejan sus datos en Excel, en planillas descuidadas que se comparten por correo electrónico, que se comparten por pendrive. Y ahí hay poca trazabilidad para determinar, por ejemplo, de dónde viene esta base de datos. Si uno revisa el archivo, parece un archivo construido a partir de cierta información recolectada en formularios. ¿Cuánta gente pudo haber tenido acceso a un formulario de esas? Miles. Ahora, cuando mencionas lo del RUT, ¿es responsabilidad del usuario? ¿Es responsabilidad de la empresa que ofrece, por ejemplo, descuentos para que uno entregue ese RUT? ¿Es responsabilidad de la normativa que tal vez debiese regular este tipo de cosas? Yo creo que en el caso de Chile, nosotros fuimos uno de los primeros países en América Latina en tener ley de protección de datos personales en el año 99, pero suelo decir que ser los primeros en regulación de tecnología no es bueno. ¿Qué es lo que nos pasó? Tuvimos la primera ley, pero rápidamente quedó desactualizada. Y, por ejemplo, el tema del RUT, que es un dato muy importante. Tú con el RUT abres la puerta para muchos otros. Es un dato personal, pero es público. Consta en muchos registros. Y eso implica que cualquier persona que trafique este tipo de información, tenemos una ley muy mala que no establece sanciones. O sea, hoy día la máxima multa que podría llegar a recibir la persona responsable de esto, si no hay un delito de por medio, serían 5 UTM. Eso es vergonzoso. Y ese es probablemente el punto que permite que la información personal de los chilenos circule libremente en distintos sitios. Sí. Hay además un aspecto bien interesante, que es que como tecnología, la tarjeta de crédito en este caso es muy insegura. De hecho, efectivamente es tecnología de 30, 40 años. Entonces, en algún sentido, es el concepto de que tú le pases este número a un comercio y con eso estás pagando, es bastante primitivo. Entonces, es difícil pedirle que ese tipo de tecnología preserve algún grado de seguridad cuando se copian estas cosas tan fáciles. Entonces, la pregunta es ¿por qué no nos hemos movido a tecnología más segura? Es bien complicado, otros países lo han tratado de hacer, pero es una responsabilidad no del usuario final, es de los bancos, de las entidades, del regulador, de ponernos a subir un poco la vara. Y mi punto en esto, cuando tú mencionabas el tema de los RUT, es que lo que ha pasado es que hay situaciones que con el tiempo anteriormente se permitían. Sabíamos que ocurrían estos filtros, filtraciones de datos, pero hoy día no se permiten. La gente hoy día, la única diferencia entre lo que ocurrió ahora y lo que había ocurrido antes, es que antes pasaba, hoy pasó y la gente no lo permite, se enoja, se molesta. Y esto es una oportunidad que debemos tomar para repensar si tenemos qué tipo de seguridad estamos pidiéndole a nuestra... Claro, y ese es otro punto importante. ¿Cómo se puede evaluar cuál es, por ejemplo, la seguridad que hay actualmente en el sector bancario? ¿Cuánta es la inversión que finalmente se hace en todo eso? Mira, es una muy buena pregunta, pero en realidad evaluarlo es difícil porque la banca no tiene obligación, por ejemplo, legal para contarnos a nosotros o contarle a la población qué es lo que está haciendo, cuánto está invirtiendo, o qué medidas concretas o qué estándar está siguiendo. ¿Se le podría obligar? ¿Hay otros países donde eso se haga así? Sí, se puede hacer regulación mucho más fuerte, probablemente Daniel puede hablar del tema de regulación. Sin embargo, uno de los aspectos técnicos que me gusta más señalar que, por ejemplo, la simple obligación de informar respecto a posibles vulnerabilidades o posibles ataques hace que la empresa, una vez que es atacada o se filtra datos, tenga que ponerse colorada y por lo tanto la siguiente vez pone un poco más de esfuerzo para resolverlo. Ya, hoy en día eso no es obligación. Claro, hoy día los incentivos no están. Hoy día en América Latina hay varios países que si una entidad particular, una empresa, un banco, quien sea, que maneje datos personales y pierde control sobre estos datos en distintas fórmulas, ya sea se los filtren, los roben, se les cayeron accidentalmente cajas con información, tiene que tomar 2 medidas. Primero es notificar a una autoridad, a la autoridad responsable de la protección de los datos personales. Eso tengo la sensación que acá sí se hace, ¿o no? En Chile no existe. Eso no existe como obligación. Si No se existe. hace, es de manera voluntaria de la empresa que se ha visto afectada. Claro, en el único caso donde existiría algún tipo de obligación así en el mercado financiero bancario, pero es desde hace unos meses atrás. Perfecto. En cambio, en los otros países que tienen legislaciones más avanzadas sobre esto, hay una autoridad
que se llama la Autoridad de Protección de Datos Personales, que si hay una brecha de seguridad que tenga que ver con datos personales, están obligados a notificar. Primera medida, a la autoridad. Y segundo, tienen que notificar también al titular de los datos. Una de las cosas que pudimos ver ayer, a propósito de la filtración, ocurrió a las 5 de la tarde. Y ya a las 8 de la noche nos empezamos a dar cuenta que algunos bancos alcanzaron a reaccionar. No solo bloqueando, sino que empezaron a mandarle mensajes de texto a sus clientes. Le mandaron un correo electrónico. Están empezando a cumplir con estándar. Si comparamos el incidente del 24 de mayo versus hoy día, crecimos. Claro, porque te refieres a lo que pasó con el banco. Sí. Porque ahí todos sabíamos que algo estaba pasando, porque ahí quienes iban al banco no había sistema, pero no se sabía exactamente qué era lo que estaba ocurriendo. Pero yo creo que es relevante ese punto, porque no sabíamos realmente. Ajá. Sabíamos que algo pasaba, pero no sabíamos exactamente qué. Y en realidad... Nos mintieron, de hecho. Porque en un momento se dijo que no era hackeo. Que no había un incidente, Sí. claro. Eso es extremadamente grave en el sentido, muestra que estamos bastante en pañales. ¿Por qué? Porque estas instituciones no tienen necesariamente una obligación de responder en forma coordinada. De hecho, no tenemos una estrategia de coordinación para responder. En otros países se coordina. Hay una entidad que coordina, comunica información, obliga a la entidad a participar y coordina información técnica. Comunicarle a los De padres, hecho, tal vez, ¿o no? exacto. Para que ellos tomen también su... Por supuesto, por su ejemplo, medida. uno de los temas que no se ha hablado de esto es que la falta de coordinación. No hay una entidad técnicamente hábil que esté coordinando este tipo de eventos. En otras partes está, aquí no tenemos. Está cada uno vía redes sociales o lo que uno escuchó del amigo. De hecho, había hasta incluso casos de phishing que han tenido ahora distribuyendo estas listas de posibles cuentas comprometidas. Es un desastre. Y lo que nos pasa es que no estamos ordenando la película. Y esta es una tremenda oportunidad para que nos demos cuenta, los legisladores se den cuenta, las autoridades se den cuenta que los ciudadanos piden algo un poquito mejor, piden algo más profesional. Claro, pero hay niveles. Ponte tú, una de las cosas que se ha discutido en el último tiempo es que tiene atribuciones la superintendencia para pedir esta obligación de notificación. Yo soy de los que crees que sí, porque usualmente todas las leyes que regulan a la superintendencia le entregan potestades técnicas, de normar técnicamente las instituciones. Y en este caso, en muchas de las hipótesis, cuando tú tienes una fuga de información es porque probablemente tuviste un problema técnico detrás, o un problema de proceso, o un problema de seguridad en el tráfico de datos que realizan las personas. Si eso es así, yo puedo dictar una norma técnica hoy día. Y de hecho, si uno compara, por ejemplo, la reacción que han tenido otras superintendencias, la superintendencia que regula la AFP, ellos ya dictaron norma técnica. O sea, están en el proceso de dictar una norma técnica y dijeron, no necesitamos ir al Congreso. Pero sí, efectivamente, para otras discusiones más grandes, por ejemplo, filtraciones de datos personales que tengan un impacto mucho mayor en la vida de las personas, probablemente esa obligación tiene que constar en una ley. Porque el incumplimiento de esa obligación, el incumplimiento de las medidas de seguridad que tienen que adoptar para proteger esa información, probablemente van a ser de las sanciones más grandes que existen en el sistema. Si uno revisa lo que está haciendo Europa, por ejemplo, desde la entrada en vigencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, las multas a las que están expuestas las empresas por filtraciones, sean dolosas o culposas, pueden llegar a impactar hasta en un 4% de los ingresos de las ventas anuales de la organización. Eso es mucho dinero. Y eso va a provocar este incentivo de decir, bueno, antes no me costaba nada. Ahora, si me llega a ocurrir una filtración y me llegan a demostrar que fui negligente, ¿puedo tener que pagar una multa del 4% de mis ventas? Eso es mucho. Y eso va a obligar a las organizaciones a adaptarse. Oye, ¿no hay tampoco obligación de denunciar esto a una entidad encargada de investigar? Lo digo porque desde la PDI hoy dijeron que no habían recibido ninguna denuncia. Y la vez anterior, cuando fue lo del banco, me acuerdo que las primeras entrevistas que hicimos precisamente a Cibercrimen, también ellos comentaban que no habían recibido ningún tipo de denuncia, así, no tenían ninguna posibilidad de investigarlo. No sé si finalmente eso cambió, pero por lo menos en el inicio no estaba formulado. Y a mí me gusta señalar que no solo el tema de la obligación de informar o coordinar, es estas cosas cuando tú quieres perseguir, quieres averiguar qué pasó, necesitas conocimiento técnico, necesitas intercambiar información técnica. Y eso no tenemos las vías en este momento. Por ejemplo, sabemos si esto que le pasó cómo pasó, sabemos si existe la posibilidad que le pase a otra industria, que pase a la AFP o le pase a la infraestructura crítica, el agua, la luz, etcétera. ¿Quién investiga ahora esto? Hoy día depende de la voluntad de la víctima. Ya. Si el banco decide no denunciar, las policías no tienen nada que hacer. Eventualmente algún fiscal podría decir si es que hay algún bien jurídico mayor comprometido, decir ya, vamos a hacer una investigación de oficio. Yeah. Pero este tipo de delitos que requieren de mucha colaboración técnica interna, si tú inicias una investigación sin tener acceso a la información que tiene, por ejemplo, el banco, no vas a llegar a nada.
Por lo tanto, aparte de la obligación de denunciar los delitos, una de las cosas que pasa mucho es que las instituciones todavía no se dan cuenta de que cuando tienen una fuga de datos personales, en realidad la fuga les ocurrió hoy día a ellos. Mañana le va a ocurrir al de al lado, pasado mañana al de al lado. Y si ese proceso no va acompañado de denuncias, es muy poco el aprendizaje que el resto de las instituciones va a tener. Este celo que ha existido de proteger la reputación, al final tiene el costo de que están más expuestos los datos o los sistemas que es lo que estaría si estuviéramos en una comunidad, como dice Alejandro, donde se compartiera información. Y algo muy importante que la falta de transparencia, una de las cosas que causa es que la entidad, la empresa, la industria diga, ¿sabes que está todo bien? Está todo bien, confía en nosotros. Y eso en términos de seguridad técnico es nefasto, porque en realidad si tú confías, en realidad no sabes lo que está pasando, hay mucho incentivo para ocultar las cosas. Entonces cuando tú tienes más información, más estadística, por ejemplo, no sabemos cuántos ataques han habido en el pasado. Antes del ataque del Banco de Chile que ocurrió el mes pasado, no ha habido ninguno reportado. Y eso no puede ser. A Brasil lo están atacando, a Argentina, a Estados Unidos, todos lados, México, pero acá ninguno. No puede ser. No nos podemos mejorar, no podemos poner mecanismos técnicos o acordar estándares de seguridad si es que todo está bien. ¿Y puede ser que nunca sepamos lo que pasó, por ejemplo, con lo del Banco de Chile? Lo digo desde la perspectiva que si no hay una investigación que esté realizando una entidad externa, no tendríamos cómo saber qué es lo que finalmente ocurrió. Yo confío que la gente del Banco de Chile probablemente investigó y está investigando esto y probablemente va a saber. Y que lo haga público. Pero eso, ahí probablemente Daniel podrá opinar un poco más, pero probablemente no tiene la obligación de hacerlo público. No tiene la obligación, pero en el caso del Banco de Chile es emblemático porque el volumen de lo defraudado lo obligó a poner una querella en Hong Kong. Lo obligó a activar un dispositivo de redacción jurídica. Porque además, como lo que está detrás, es que alguien tiene que pagar esa plata. Y probablemente el banco va a intentar cobrar un seguro a propósito de este incidente. Si no logra tomar las medidas de que dé cuenta de que fue adoptando cada uno de los pasos de un protocolo, probablemente la compañía de seguro le va a decir, este incidente no lo pago. El incentivo perverso que estaba antes es que usualmente las empresas no denunciaban porque además no tenían pérdidas vinculadas, porque si tuvieron una pérdida económica vinculada, una compañía de seguro cubría. Ahora, por el volumen del incidente que tuvieron en el 24 de mayo, probablemente esa discusión ya no es tan simple, ya no es tan fácil. Pero efectivamente esto no puede quedar sujeto a la decisión del afectado. ¿Podría pasar lo mismo ahora con estas 14.000 tarjetas de crédito? Podría que no sepamos qué pasar. fue lo que pasó. Sí, de hecho, incluso un aspecto técnico, mientras no hay esta transparencia, esta notificación, que la gente no sepa lo que pasa, es difícil exigirle, es difícil que ocurran cambios tecnológicos, por ejemplo. Porque puedes tener una tecnología mala, tenemos el caso de las tarjetas. Es una tecnología insegura en el sentido que si te copian el número, fecha de expiración y el código de verificación, hoy en día te la pueden usar en países donde los mecanismos de verificación son débiles y te la pasan en Hong Kong o en Corea del Sur. Sin embargo, incluso si los clientes quieren mejores tecnologías, si no tienen información de qué está pasando, no van a exigirlo. No hay ningún tipo de exigencia, tanto como consumidor, como exigencia, qué sé yo, a los legisladores, a las autoridades. Y esa parte técnica es sumamente importante para forzar un cambio tecnológico que la gente lo exija. Claro, pero para eso necesita saber qué es lo que está pasando y cuál es la información que hay detrás. Ahora, ¿quién está detrás de este tipo de situaciones? Acá se habla, por ejemplo, de un grupo que se llama Shadow Brokers. Sí. En el caso de ese primer hackeo del 24 de mayo, se hablaba, como tú decías, que se presentó una querella en Hong Kong. ¿Quiénes son? ¿Cómo se puede saber quién está detrás de algo así? Es la pregunta del $1.000.000. Realmente es muy, muy difícil saber. ¿Por qué? Porque en este tipo de eventos los participantes juegan mucho a la desinformación. Entonces es muy probable que un tipo de participante se haga pasar por otro. De hecho, hay ciertas dudas que efectivamente esto sea el Shadow Brokers, los mismos que tuvieron una participación y atacaron parte de la NSA hace un año atrás. No es claro. Y de hecho probablemente no sabemos, porque no es que están firmando y entregando, tiene un sitio web anunciando, no. Entonces, esto apareció en una cuenta de Twitter, si exactamente, no me equivoco, entonces muchas veces creada. Creo que era del 2016, si no me equivoco. ¿O la de acá? Un mes. Ya. Porque la de acá un mes. La de acá, la que publicó esto. Porque había una que era del 2016. Y entonces eso es muy extraño porque en general lo que pasó en este caso, por ejemplo, es que en Twitter anunciaron que estaba esta base de datos, le llaman dump. Sin embargo, estas bases de datos de tarjeta filtrada se filtran todo el tiempo, están todo el tiempo filtradas. Hay sitios en diversos foros y lugares más oscuros de la web donde tú puedes encontrarlo. Y acá ocurrió que apareció en Twitter.
Entonces tú te preguntas por qué ocurre eso. Es como que alguien efectivamente tomara un comercial en televisión anunciando que se venden productos falsificados en la Alameda. O sea, como que tú sabes que de vez en cuando ahí en la calle se vende productos falsificados. ¿Pero por qué lo vas a anunciar? ¿Cuál podría ser el objetivo? Decir que pudiste vulnerar un sistema, pero no dices cuál fue. Hay conjetura que puede haber algo de activismo en esto por medio y conjetura que se puede estar ocultando otra cosa. ¿Puede haber algo de activismo? Lo digo porque entiendo que también es un tema relevante en lo que se refiere a los hackers. Pero yo tengo dudas, porque primero, la base de datos es vieja. Ya, tenía varios que no estaban funcionando. Tenía mucha información desactualizada. Segundo, es información que si bien puede ser mal utilizada, o sea, puede eventualmente ser utilizada para hacer fraude. Son fraudes que no se pueden realizar en Chile porque el sistema de verificación de compra por tarjeta de crédito siempre te pide un paso más. Sí. ¿Ya? Por lo tanto, puede ser información que circuló hace mucho tiempo y que alguien accedió. Pero además una curiosidad que cuando publican la información en Twitter, el tipo o tipa que publica esta información paga para que sea un tweet promocionado. Por lo tanto, puede ser, y una de las cosas que existe en esta comunidad es que, efectivamente, o está escondiendo otra cosa, o está utilizando esto como una campaña de desinformación o quizá quiere que algún novato vaya y pague los 15 Bitcoin o 10 Bitcoin que cuesta acceder a la supuesta gran base de datos que hay detrás. Pero también puede ser todo especulación. También puede ser todo un juego. Pero si alguien está gastando plata, hay una operación de por medio. Y ahí ya es una zona gris donde no hay información suficiente como para tratar de sacar una conclusión. Pero sí pasa, y yo creo que uno de los aprendizajes que tenemos que tener como país en esto, es que esto va a seguir sucediendo una y otra vez. Y es muy importante cómo las instituciones reaccionan. Ahora, podemos comparar lo del 24 de mayo con lo de ayer, que por lo menos 4 o 5 bancos anoche sacaron algo dijeron. Pero las primeras líneas de información era cambie su clave. Cambiar la clave en esto era totalmente inútil. Pero además, la duda que hoy día se me generaba era cuánto movimiento de capital existió entre los bancos por este miedo que se generó. Y sería súper interesante que las BIC informara si hubo una anomalía en el comportamiento de manejo de cuentas corrientes entre el martes, el miércoles y el jueves. Porque eso podría darnos un indicio de cuál es el impacto real que tiene en la ciudadanía. Si alguien dice, mi banco está siendo atacado, que fueron los primeros mensajes, las primeras notas que se publicaron, alguien podría decir, tengo que sacar la plata de aquí. Y si esto, el efecto del pánico es que podríamos tener una corrida financiera por mala información entregada por los bancos, por la autoridad que los regula y también por los usuarios. Y ahí hay lecciones que aprender. Yo, de hecho, veo que hay un aspecto positivo acá. El positivo es que hay una señal muy fuerte, muy clara en la ciudadanía que lo que antes se toleraba ya no se tolera. No se tolera el simplemente que una industria diga confía en mí, lo estamos haciendo bien. No, se pide más, se exige más. Entonces esta es la oportunidad de coordinarse, fijar que las mismas entidades, industrias se coordinen. Eso ya está ocurriendo, ya hay iniciativas que están partiendo. Pues, hay una Alianza Chilena de Ciberseguridad que se creó hace poco. Y esa iniciativa también, ese tipo, deberían percolar hacia el gobierno, hacia los legisladores, pues decir, ¿sabe que en realidad tenemos que fijar estándares? Y esto es una oportunidad. Si no lo hacemos, como bien dice Daniel, esto va a seguir pasando. De hecho, esto va a pasar de nuevo. Entonces tenemos que sacar alguna lección y esta lección, por ejemplo, es tomarla esto como una oportunidad de mejorar las cosas. Y por último, ¿cuál es la recomendación que se puede hacer a los usuarios? ¿Pueden hacer algo los usuarios ante una situación como esta? Lo digo porque escuchaba a algunos representantes de los bancos que, claro, apuntaban al usuario diciendo cuiden sus claves, cámbienlas con cierta frecuencia, pero según yo, esto es algo que no tiene que ver con el manejo que haga una persona común y corriente en su casa. O sea, hay como niveles, yo creo. Hay como ciertas prácticas de seguridad que uno debiera empezar a adoptar. De la misma manera que en los 80 nos enseñaron a lavarnos las manos después de ir al baño antes de comer, nosotros tenemos que empezar a instaurar la idea de la higiene digital. Y, por ejemplo, no compartir las claves. Todavía compartimos las claves. O, por ejemplo, tener teléfonos con clave en el dispositivo. Hoy día tenemos tanta vida digital que tenemos 50, 60 claves y usualmente ocupamos la misma clave para todo. No es una buena práctica. Perfecto, pero eso es para ciertas situaciones. Cuando hablamos de un ataque de estas características, ¿de qué sirve eso? La verdad es que en términos de la tecnología, en particular las tarjetas de crédito, es poco lo que puede hacer el usuario final. Es poco. En realidad, lo único que puede hacer es tratar de exigir mejor tecnología a los bancos o a la... Ahora, hay tecnología posible. Por ejemplo, hoy en día hacer una transferencia es mucho más seguro que pagar con una tarjeta de crédito en el sentido que una vez que tú dejas el número en una tienda, ese número lo pueden copiar, lo pueden robar.
si es que queda almacenado localmente esa tienda. Entonces, es un primer aspecto. Y segundo, hay iniciativas en otros países que han partido con pagos con teléfonos móviles, etcétera, que son mucho más astutas, tienen más tecnología, más protección, y todavía no nos subimos un poco a eso. Deberíamos tener un abanico de posibilidades. Y eso es algo que tiene que exigir el ciudadano promedio, porque no es fácil, es más caro típicamente, entonces tienes que pedirlo, tienes que exigirlo. Perfecto. Muchas gracias por habernos acompañado acá esta noche y entender un poco más lo que ha ocurrido con esto. Nos vamos a una pausa, ya regresamos con más aquí en Vía Pública. Regresamos a Vía Pública y estamos junto a Ricardo Weder, quien es presidente global de Cabify. Ricardo, muchas gracias por acompañarnos acá esta noche, porque es muy interesante conocer la mirada respecto a lo que pasa con la normativa en general, cómo se ha estado regulando a nivel mundial este tipo de empresas que generan, por supuesto, polémica en muchos países. En primer lugar, te quería preguntar, ¿cómo defines tú a Cabify? ¿Es una empresa de transportes o es una empresa de economía colaborativa? Es decir, donde a través de Internet se encuentra una persona que ofrece un servicio, que tiene un automóvil y otro que necesita trasladarse a otro lugar. Claro que sí, Patricia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un placer tener la oportunidad de estar aquí contigo, ¿no? Para definir un poco Cabify, al final de cuentas, nosotros somos una plataforma de movilidad como servicio. Lo que buscamos es generar diversas alternativas de movilidad para mejorar la calidad de vida de las ciudades, empezando con reemplazar el uso del vehículo particular, ¿no? Somos una empresa que está viendo en más verticales, más allá del automóvil, y sí, es algo muy disruptivo, ¿no? Cuando tú empiezas a analizar que estamos pasando por la revolución digital, la cuarta revolución económica, y revisas todos los demás, se llevan a cabo por 3 pilares. Básicamente una disrupción en las comunicaciones. Es claro que la forma que interactuamos ha cambiado totalmente por las redes sociales, los smartphones, etc. La segunda es la energía. Estamos viendo todo cómo empieza a incrementarse el uso de las energías alternativas y evidentemente va a ser muy fuerte el cambio en la electromovilidad. Y la tercera es el transporte. Entonces, empresas realmente como lo son Cabify, Easy, Uber, entre otras, son solo la punta del iceberg de lo que se viene en la gran revolución del transporte. Sí, te lo preguntaba porque acá en las últimas indicaciones que se introdujeron al proyecto que se está discutiendo desde hace harto tiempo en el Congreso, lo que decía la ministra era que aquí se iban a aplicar las mismas regulaciones de un sistema de transporte remunerado, cualquier empresa de transporte de ese estilo acá en nuestro país. En esa primera definición, ¿estás de acuerdo con que esa deba ser la mirada? Sí, mira, nosotros aplaudimos totalmente la propuesta que existe actual de regulación para Chile. De hecho, en el caso de Cabify, nosotros estamos legalmente constituidos, pagamos impuestos, estamos constituidos como una empresa de transporte. Entonces, básicamente, en Chile y básicamente ya cumplimos casi todos los requisitos que vienen en esta regulación. Y es más, somos mucho más estrictos, tenemos filtros adicionales, seguros adicionales, otro tipo de cuestiones que hacen todavía más robusta la propuesta de valor de Cabify en Chile en términos de servicio y de seguridad. Hay más exigencias, por ejemplo, para los conductores. Por ejemplo, un certificado, donde puedan verse ahí los antecedentes penales que tiene. Y también lo de la licencia de conducir profesional. ¿Cómo ven ustedes estos requisitos que se están Mira, el tema de los antecedentes penales, estamos de acuerdo con ello. De hecho, es algo bastante común en la mayoría de los países donde operamos que se pide este documento. El hecho de la licencia, entendemos la relevancia de poder tener una licencia profesional, pero es evidente que el proceso actual tal vez no es el más adecuado para poder obtenerlas, ¿no? Se puede utilizar mucho la tecnología e-learning para hacerlo mucho más expedito, mucho más accesible, en un menor costo, para poder capacitar más rápido y de una forma más eficiente y con menos costo a los asociados conductores. Creo que puede llevar a solución. ¿Concuerdas con que se debe exigir algún tipo de licencia especial? El argumento que se entrega para hacer esa exigencia es que así se le permite dar más seguridad al pasajero. Mira, sí, siempre mientras esto no sea un impedimento para que realmente los asociados conductores tengan la oportunidad de ingresar a trabajar a la plataforma, ¿no? Si es algo que va a llevar 250 horas de entrenamiento con un costo muy alto, es evidente que es una limitante. Es aquí donde podemos utilizar toda la tecnología, todo el tema de e-learning que comentábamos para poder eficientizar el proceso. Esto se ha manejado de distintas maneras en cada uno de los países. Se han dado discusiones más o menos intensas dependiendo del lugar. ¿Hay algún país o alguna ciudad donde ustedes consideran que
¿Pudo resolverse esto de manera más simple, sin generar tanto problema hacia los taxistas? Mira, este es un tema bastante relevante. Estamos viendo en toda Latinoamérica cómo empiezan a haber diversas regulaciones. Hay que entender que el transporte es algo muy local. El ecosistema de movilidad de Santiago es muy diferente al ecosistema de movilidad, por ejemplo, que podemos ver en Sao Paulo, o en Lima o en Ciudad de México. Por eso es necesario generar regulaciones que se adecúen a las necesidades y a los retos que tenemos en cada uno de los países y en cada una de las ciudades, ¿no? Ya, ¿no hay algún lugar que consideres que cada uno tuvo tiene un modo más simple de sus particularidades? resolverse? Siempre la disrupción, siempre hay una cierta resistencia al status quo, al cambio, y es normal. Pero es bien importante mencionar algo, ¿no? En el tema de Cabify, nosotros creemos que en el ecosistema de movilidad, y que realmente aquí, por llamarlo de una forma, el enemigo es la posición del vehículo particular. No competimos con otro tipo de alternativas de transporte. De hecho, debemos trabajar en conjunto para poder incentivar el ecosistema de movilidad y hacer mucho más conveniente a las personas que utilicen el transporte público, los taxis, empresas como Cabify, entre otras opciones, las bicicletas que empiezan a caminar más, en su conjunto, en lugar de tener un automóvil privado. Así la industria va a crecer para todos y es realmente como podemos arreglar los problemas de movilidad en las ciudades, ¿no? Y la movilidad, si no es la primera, es una de las principales variables en la calidad de vida de cualquier ciudad. Sí, ahora, con estos anuncios que se han hecho, acá los gremios de taxis no quedaron conformes, de hecho han anunciado una paralización, consideran que no es suficiente, y uno de los puntos que ellos exigen es que se pueda colocar un límite a la cantidad de automóviles que estén circulando con este sistema de transporte. ¿Qué opinas al respecto? ¿Se debería colocar ahí un tope respecto a los autos que se dediquen a esto? Mira, aquí hay dos puntos que creo que son importantes mencionar, ¿no? Una regulación siempre debe estar enfocada en no inhibir la innovación. Y el segundo punto es que las regulaciones deben estar enfocadas en el ciudadano, en el usuario, en cuál es la necesidad real que ellos están demandando. Por eso este tipo de limitantes, desde nuestro punto de vista, no hacen tanto sentido. Realmente va a ser la demanda de los ciudadanos, de los usuarios, la que ponga cuál es el límite adecuado, ¿no? Hay que entender que a veces en los sistemas de movilidad, en las horas pico versus las horas bajas, es difícil tener el número adecuado de opciones o de vehículos para transportarse. Claro, Entonces, pero hay que tener eso en cuenta. ¿cómo lograr entonces esa coordinación o esa convivencia pacífica con los taxistas que se sienten perjudicados, sienten que lo que está ocurriendo con esta irrupción de este tipo de sistemas de transporte los está perjudicando directamente? Bueno, aquí yo creo que también hay un poco tal vez de desinformación, ¿no? Queda claro, y lo repito, que básicamente aquí nosotros lo que buscamos es eliminar la pertenencia al vehículo particular, y cada quien, la propuesta de valor que tienen tanto el conjunto de los taxis como empresas como Cabify, van a diferentes segmentos cubriendo diferentes necesidades. Es más, Cabify tiene algunas categorías de taxi en varios países, ¿me explico? Entonces podemos convivir, ya que estamos cubriendo necesidades diferentes. Entre más personas dejen de utilizar el automóvil, más va a crecer la industria para todos. Y una última pregunta que no tiene que ver tanto directamente con esto, pero sí con lo que conversábamos recién acá en el panel sobre situaciones que se han dado en Chile de hackeos, de filtraciones de bases de datos de la información personal de cada uno de los clientes, de los usuarios de determinadas empresas. Cabify, ¿cómo lo hace para proteger esos datos también de las personas? Porque cuentan con la tarjeta de crédito, con todos esos detalles que en el día de hoy en nuestro país se ha visto vulnerado. Claro. Aquí nosotros seguimos estrictos programas de protección de toda la información, de los datos, a través de encriptación de la información con terceros, ¿no? De hecho, bueno, dependiendo del país existen ciertas normas que tenemos que cumplir, pero somos muy cuidadosos en este tipo de cuestiones. En el mundo digitalizado donde vivimos, proteger los datos debe ser una de las principales variables, una de las principales preocupaciones de todas las empresas, ¿no? Parte, por ejemplo, en algunas de las regulaciones se menciona este tema de los datos. Como te comentaba, nosotros lo aplaudimos para, en dado caso que empiece a regularse el sector, para nosotros también es una muestra de confianza de que podemos y debemos invertir más en el país. Bien, Ricardo, muchas gracias por acompañarnos acá esta noche. Bien, nos vamos a una pausa y ya regresamos de inmediato acá con Vía Pública.
Regresamos a Vía Pública. Vamos de inmediato a revisar el resultado de esta pregunta que les estábamos formulando en el día de hoy, ahí en 24horas.cl. ¿Siente que tus datos personales están resguardados lo suficiente en el sistema bancario? Un 92% considera que no, que es inseguro, y apenas un 8% considera que sí están suficientemente resguardados. Vamos a revisar información de nuestro portal de noticias 24horas.cl. Tiene que ver con el deporte, porque Deportes Temuco se hizo grande en Argentina, dice este titular, y venció a San Lorenzo. Todo esto en la Copa Sudamericana. Era un desafío bien relevante. Está el detalle de cómo se dio este encuentro ahí en 24horas.cl. Vamos con las temperaturas. ¿Qué pasa a esta hora? 6,2 grados es la temperatura actual acá en Santiago. Veamos el pronóstico para los próximos días. 10 grados para este viernes. Y ojo que se anuncia algo de lluvia aquí en la capital. Y para el día sábado sube un poco más la temperatura máxima, 16 grados, cielos parciales. Y escuchamos de fondo a David Bowie, que de una u otra forma sigue dando que hablar. Esta vez un antiguo compañero encontró en una vieja y olvidada panera la primera grabación de estudio del británico a los 16 años. Es una pieza que data desde 1963, que será subastada en septiembre con un valor estimado de $15.000. Con la música de David Bowie llegamos al final de este Vía Pública. Gracias por informarse con nosotros. Buenas noches.